Así es, muchas gracias Cristian y muchas gracias a RB, las canas de RB. Y estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 41 minutos. Vamos rápidamente entonces a hablar con nuestra psicóloga. ¿Cómo le va, Carolita? Tanto rato que no la veía. Hola, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Yo le contaba a la gente que hoy día vamos a hablar de los vínculos familiares. Sí. Que lo importante que es mantener un vínculo familiar, pero ¿será que siempre hay que mantener el vínculo familiar o por sanidad mental hay vínculos que debe distanciarse o alejarse de ciertas personas, independiente que sean familia? Claro, a veces hay como un concepto de que la familia es familia, ¿no es cierto? Y de pronto no tenemos opción y tenemos que quedarnos con ella, ¿no es cierto? Porque es sanguínea, porque siempre ha estado con nosotros. Entonces ahí está esta dificultad que tú planteas. A veces existen ciertos conflictos que son como bien comunes, normales en familia y que de pronto no sabemos cómo resolver y optamos a veces por distanciarnos físicamente o de pronto pasa esto que terminamos ignorando a las personas o de pronto como haciendo la ley del hielo, ¿no es cierto? O dejando de hablarlas, ¿no es cierto? Entonces igual eso puede ser dañino que a lo mejor recurrir a lo que hemos conversado muchas veces que es comunicarnos, ¿no es cierto? Con ellos. Claro, pero el vínculo como familia, y por eso te preguntaba, ¿es bueno mantenerlo? ¿Cómo generamos ese vínculo de manera sana? Voy a decir sana porque muchas veces uno no se lleva bien con la familia. Hay personas en la familia con las que uno no se lleva o discute o pelea o no se habla más. ¿Es bueno reparar esas conductas? ¿Es bueno darse cuenta que podemos mantener una relación constante o cuando ya nos daña o nos hace mal, mejor cortar ese vínculo? Sí, lo que pasa es que a veces hay cosas que se pueden solucionar y hay cosas que de pronto toman su tiempo de poder solucionarse y a veces uno tiene que conectarse un poquito con lo que uno siente para ver si a lo mejor tiene las ganas o tiene la disposición o tiene la paciencia para poder conversar con esa persona, ¿no es cierto? Porque a lo mejor, en el caso de que a lo mejor quisiéramos arreglar las cosas, de pronto no contamos con la paciencia, no contamos con la estabilidad emocional para poder resolver esto y de pronto vamos a ir para allá y resolvemos de una forma inadecuada, irritable, de forma impulsiva, de forma impaciente y de pronto eso que ya era un conflicto ahora se transforma en otro conflicto más que tenemos que resolver, entonces vamos agregando cosas. Entonces, si estamos del otro lado, que a lo mejor no queremos resolver esto, también ver las consecuencias que puede implicar a lo mejor cortar esta relación, ¿no es cierto? Si yo siento que esta relación es importante para mí, de cierta forma que significa muchas cosas, porque mi hermano, mi mamá u otro pariente, tío, primo, no sé, de cierta forma cumplió un rol importante en mi vida, ¿no es cierto? De pronto me enseñó algunas cosas, estuvo presente en mi crianza, conecto de otra forma más que solo sea alguien que forma parte de mi familia, ¿no es cierto? Entonces yo ahí puedo entrar como a priorizar, ¿será que a lo mejor si me quiero alejar será una buena decisión por cómo esta persona cumple un lugar importante en mi vida? Entonces a lo mejor ahí tenemos que empezar a repensar estrategias de cómo yo poder comunicarme, acercarme o definitiva a lo mejor tomar una distancia que me permita una distancia saludable, ¿no es cierto? Y a veces se habla mucho de esto de que no hay que dejarlo de ver, no lo hables o no converses con él, pero no siempre tiene que ser así. A veces una distancia que sea como emocional, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? No tenemos que irnos de la casa, ¿no es cierto? Como de pronto muchos conflictos súper cotidianos es que las personas cuando empiezan, se juntan todos y la familia empiezan a hablar sobre algunos temas que a lo mejor los dividen, ¿no es cierto? O entran en conflicto y justo cuando hablan de ciertas cosas empiezan a sentirse mal y quieren decir algo, pero empiezan como a aguantarse el poder decir este comentario que a lo mejor le va a caer mal a otra persona. Entonces empezamos a lidiar con incomodidades y en ese momento a lo mejor en vez de entrar en conflicto deberíamos pensar un poquito más que cómo decirlo, cómo comunicarlo, ¿no es cierto? Si a lo mejor de pronto yo siento que tengo que tomar distancia, no necesariamente me tengo que ir, a lo mejor no tengo que hablar esos temas con esa persona o a lo mejor no tengo que contar algunas cosas que yo sé que a lo mejor me va a hacer sentir mal. Entonces la distancia, como dices tú, no significa solamente a veces cortes como afectivos donde yo me distancio físicamente de la persona, sino que a veces puede ser, tener claro cómo es la cercanía emocional que tengo que tener con esa persona, sobre qué cosas tengo que hablar. A lo mejor la relación se puede mantener a nivel superficial,
pero eso no significa que yo deje de frecuentar a esa persona. O sea, la distancia, en vez de ser física, es una distancia emocional y es una distancia comunicacional. Ya, y distancia emocional se refiere a que yo a lo mejor voy a hablar de ciertos temas con esta persona. A lo mejor yo no voy a hablar sobre temas personales, sobre lo que estoy haciendo, porque sé que a lo mejor voy a ser criticada y eso a mí me va a dañar quizás mi confianza, mi inseguridad, me va a poner irritable, me va a poner angustiada. Entonces, como yo sé que no puedo conversar este tipo de cosas con esta persona o estas personas, entonces voy a escoger quizás conversar sobre temas más quizás superficiales, más temas como cotidianos, ¿no es cierto? Porque creo que a lo mejor no puedo hablar como temas profundos. Y eso es muy clave en el tema de los vínculos de familia, bueno, y en todos vínculos es como saber con quién yo puedo conversar ciertas cosas, saber con quién yo puedo profundizar en ciertos temas y saber con quién a lo mejor no puedo, ¿no es cierto? Y eso no significa que sea algo malo, sino que es tener claridad con quién yo me acerco y con quién yo tengo que tener una distancia que sea prudente para mantenerme tranquilo también. Claro, claro. Y por eso te lo preguntaba, porque bueno, es muy habitual que siempre en las familias hayan roces, son muchas personas, en muchos casos muchas personas habitando el mismo lugar. Entonces no necesariamente uno tiene los espacios como para distanciarse tan físicamente, pero sí se puede hacer una distancia emocional, una distancia verbal, ¿cierto? Comunicarnos de manera más superficial, como dices tú, con algunas personas que no nos podemos distanciar físicamente porque vivimos en la misma casa. Que si bien es cierto, uno dice, bueno, es sangre, pero no necesariamente uno la elige. Uno elige la pareja, uno elige los amigos, pero no necesariamente elige la familia. Claro. Entonces, en muchos casos sucede que este vínculo familiar se ve afectado por situaciones que son bastante incómodas, que son reiterativas en muchos casos y que tenemos que saber abordarlas. Pero hay situaciones, creo yo, que uno tiene que poner límite y hay que saber poner límite, y cuando no se puede salir del mismo lugar, ¿cierto? El mismo núcleo, físicamente tú no te puedes ir a otro lugar, hay que empezar a buscar fórmulas, formas de cómo poder tener una convivencia más agradable, por así decirlo, sin llegar a lo que decías tú, a lo mejor un comentario, una conversación que tú sabes que va a llegar a un punto de no retorno. Claro, sí, mira, lo que tú dices es muy importante porque, como hablamos, hay personas que no tienen la posibilidad de irse físicamente, ¿ya? Pero hay algo que yo trato siempre de trabajar en terapia, es que las personas sienten que yéndose del hogar, por ejemplo, vamos a hablar de algunos, porque hay muchos temas típicos y cotidianos, problemas cotidianos que se dan en familia. O sea, hay cosas como bien estándar que se dan. Por ejemplo, el tema de la dominancia de ciertos roles paternos en los hijos, incluso cuando son grandes, ¿no es cierto? Entonces, de pronto los hijos no encuentran como la autonomía porque tienen padres muy dominantes en cuanto a qué tienen que hacer, cómo tienen que pensar los hijos, qué tienen que estudiar, cómo tienen que formar familia, pareja. Los amigos, la pareja, todo. Entonces, padres muy dominantes, muy estructurados, que son problemas bien clásicos que pasan en las familias, ¿ya? Y esto un poco, estos hijos, cómo se superponen o sea, cómo sobreviven un poquito a esta dominancia de los adultos, o sea, de estos papás que cuando ellos quieren ser autónomos, independientes y tener su propia idea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como dices tú, ellos dicen, ya, yo el día que me vaya de mi casa, o sea, que me aleje físicamente, ¿no es cierto?, voy a poder estar mejor, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay algo bien importante, porque en la medida que a lo mejor nosotros nos vamos físicamente del hogar, eso no habla mucho de que yo voy a poder mantener una autonomía frente a estos roles paternos, ¿no es cierto? Porque a lo mejor yo me puedo ir de mi casa, formar mi familia, pero aún así a lo mejor yo voy a estar atento al llamado, ¿no es cierto?, de qué está pasando en la casa, ¿no es cierto?, de que me preguntan, de que me dicen qué tengo que hacer, de que a lo mejor me mandan un WhatsApp, que a lo mejor se hacen presente en mi propia casa. O sea, como dices tú, los límites no tienen que ver con algo físico,
tiene también que ver con la postura que yo pongo frente a eso que me está pasando con la familia, ese conflicto, ¿no es cierto? Entonces ahí va muy de la mano el poder ser consciente que es importante, quizá en este conflicto en específico, ¿no es cierto? Es importante mi autonomía, el ser diferente a mi familia en algunos aspectos, el poder plantear esto, ¿no es cierto?, en una conversación que me permita estar tranquilo, no irritable, no desde la impulsividad, no desde cuando ya no puedo más y digo esto ya porque estoy como conteniendo mucho mis emociones. Entonces son cosas que son súper importantes. Pero en ese escenario, Carolina, es bueno mantener, claro, una buena convivencia, pero será tan bueno no estar discutiendo, no provocar temas de discusión, no decir lo que siento, no decir lo que me pasa, para evitar, o está bien de repente mantener ese bajo perfil, el decir no, mejor no digo nada, mejor me quedo callada para evitar una discusión mayor, pensando no solamente en hijos, sino que a veces, y que pasa mucho en la familia chilena, en que la casa de los papás se convierte en la casa también de la nueva pareja que llegó con hijos, el hijo que se fue a vivir con la polola y que tuvieron un bebé, entonces terminan viviendo con la suegra, con los suegros, con los cuñados, pasa mucho. Entonces está la posición de mejor voy a evitar, no voy a decir nada, para mantener esa distancia emocional, esa distancia verbal, ¿cierto? Porque estamos viviendo en la misma casa. O será bueno también en algunos momentos decir no, esto hay que resolverlo, arreglarlo, o simplemente sin pensar en resolverlo, arreglarlo, decir esto me molesta. Claro, es que esa distancia emocional de la que estamos hablando fue porque nosotros hicimos una serie de pruebas antes de llegar a esa distancia emocional. O sea, no es llegar y tomar esa distancia. No, porque eso sería predisponerse, ¿no es cierto? No es como decir, no, porque si digo esto van a reaccionar así. No, mejor si opino esto me van a decir esto. Entonces eso es predisponerse. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder darnos cuenta que es importante para nosotros y poder expresarlo a tiempo, ¿no es cierto? Poder decirlo. Porque eso es como para tantear el terreno familiar, ¿no es cierto? Es lo primero, poder decir lo que siento y lo que me está molestando en el momento. Obviamente bajo ciertos estados emocionales que sean tranquilos, buscando el momento, ¿no es cierto? Pero tampoco buscarlo eternamente, ¿no es cierto? Sino que buscar el momento, intencionarlo, estar tranquilo acerca de lo que quiero transmitir y poder verlo en familia. Si ahora yo siento que la familia está en contra de lo que digo, de pronto se pone en un estado muy crítico, ¿no es cierto? Entonces ahí a lo mejor yo siento que el poder hacerlos parte a los otros de lo que a mí me pasa para que me puedan cooperar y están desde como del otro lado, ¿no es cierto? Como contrario, criticándome, entonces siento que eso es como el comunicar viene siendo más exponerme o viene siendo como más perjudicial para mí, porque por lo que pasa es del otro lado, que empiezan a criticar o empiezan a herir, ¿no es cierto? Entonces ahí yo empiezo a retroceder y decir, bueno, quizás estas cosas no las puedo conversar con estas personas, ¿no es cierto? Y a lo mejor de pronto tengo otro familiar que a lo mejor sí me puede apoyar, o quizás otras redes de apoyo. Entonces es muy importante que cuando nosotros empezamos a poner límites, decir ya, límites en el sentido de decir ya, estas personas a lo mejor no son para poder conversar ciertas cosas, estas personas sí, con esto puedo conversar temas profundos, con esta persona quizás más superficial, con esta persona tengo que tomar distancia. Todas esas conclusiones se hacen antes porque yo empecé a tantear terreno. Empecé a poner sobre la mesa las cosas que me pasaban, lo que yo necesitaba, lo que yo sentía antes, ¿no es cierto? Antes. Entonces, cuando yo voy tanteando y me doy cuenta de todas estas consecuencias, ahí, claro, yo voy diciendo mejor que no, en este aspecto me apoyo en esta persona, en este otro de otra manera. Entonces, claro, siempre es como va de la mano mucho de la expresión emocional, porque si no podemos caer en una como contención emocional, empezar a acumular, ¿no es cierto?, a contener, y de alguna forma quizás esas mismas emociones acumuladas nos van a obligar después a mostrar lo mismo de forma impulsiva. Y eso sí puede ser dañino tanto para mí, porque yo no voy a dar a explicar bien lo que me pasa, porque la impulsividad no expresa bien lo que sentimos, y el otro también se puede herir, ¿no es cierto?, porque yo fui impulsiva. Claro. Entonces, como a lo mejor siempre en este aspecto, al menos como el tema de la familia, de cuando los padres son muy dominantes y los hijos quieren ser como autónomos, es muy importante que quizá, bueno, los hijos han crecido bajo este yugo como de que tienen que hacer lo que dicen los papás,
Y es muy importante en este proceso de autonomía conectar con lo que a mí me pasa, poder mostrar, aunque esto sea muy distinto a lo que los papás piensan, y es parte de la aventura que implica el explorar, ¿no es cierto?, de ser adulto, de poder agarrar cosas que son de mi familia, pero también agarrar cosas personales que son distintas, ¿no es cierto? Y esto hace lo que es la identidad, ¿no es cierto? Al menos en este problema de familia. Pero todo es de la mano de poder darme cuenta de cómo estoy, cómo me siento, y el poder expresarlo a tiempo. Y después de eso empezar a ver cuáles son los límites, ¿no es cierto? Hasta dónde con ciertas personas, hasta dónde con algunas que no. Ya. Y eso. O sea, igual el vínculo familiar es importante, claro, tratar de mantenerlo en la medida que se pueda, y si no, comenzar con un distanciamiento emocional. Claro. En caso de que no se pueda, y obviamente en caso de que se pueda físico, cuando ya llega a mayores, yo creo que es lo ideal. Claro, porque hay situaciones, como dices tú, cuando ya llega mayor, estamos hablando de situaciones de agresión, de maltrato, donde a veces situaciones como, claro, de abuso, claramente donde las situaciones es como un vínculo que no se puede revertir. O sea, que no podemos volver a revincularnos, porque claramente hay una herida donde se transgredió un límite muy importante, como dices tú. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza en situaciones como de maltrato, de abuso, ¿no es cierto? Ciertas vulneraciones, ¿no es cierto?, que de pronto marcan un hito en romper lo que es primordial en el vínculo afectivo, que es la confianza, ¿no es cierto? El poder confiar en que voy a estar vulnerable frente al otro y el otro no me va a hacer daño. Entonces, cuando se rompe eso, revertir esa situación, más en estos casos donde han sido vulnerados algunos derechos, ¿no es cierto? Claramente no se puede revertir el vínculo. Ya, ¿y cómo podemos, por ejemplo, mantener el vínculo cuando a lo mejor no tenemos una buena comunicación, pero queremos hacer que el vínculo mejore? ¿Cómo podemos lograr esa cercanía? Tal vez hablando desde mi situación y prestando atención al otro, siendo un poco menos egoísta o menos egocéntrico, y decir, ok, esto me pasa a mí, pero probablemente a la otra persona puede que le esté pasando algo similar, y que así como yo tengo esta percepción de que yo digo esto y me responden así, probablemente la otra persona siente que cuando yo le digo las cosas la estoy atacando. ¿O cómo podemos mantener un vínculo sano para las personas que ya no tienen que tomar esa decisión de distanciarse físicamente? ¿Cómo podemos mantener el vínculo sano en la familia? Una de las cosas que es importante es darme cuenta cuando estoy a la defensiva, porque por ejemplo cuando hay conflictos familiares, una de las cosas que puede pasar es que nos pongamos con este nivel de mal humor, irritabilidad, y estemos a la defensiva, o sea, estemos predispuestos a que yo voy a decir algo y el otro me va a decir otra cosa. Entonces yo como que ya me pongo en una actitud como más como el ataque, cuando el otro a lo mejor ni siquiera me está atacando, ¿no es cierto? Entonces ahí lo importante es poder darse cuenta de que estaré a la defensiva, ¿no es cierto? Porque el estar a la defensiva nos ayuda a poder comunicarse, y esa es como una herramienta súper importante, el poder comunicarse de forma asertiva para poder resolver conflictos. Si yo estoy a la defensiva, no voy a poder comunicarme de forma saludable. Entonces lo primero es detectar cuando me estoy poniendo a la defensiva. Si a lo mejor yo ya me siento en una postura tensa antes de hablar, o siento que de pronto ya tengo un discurso antes de conversar sobre lo que van a hablar, si de pronto la otra persona me está hablando y yo ni siquiera lo estoy escuchando y estoy como tratando de responderle acá mentalmente antes de escucharlo bien, entonces yo estoy detectando algunas señales que probablemente yo estoy a la defensiva. Son como señales de... Entonces ahí poder decir, bueno, ¿estoy acá para defenderme o para llegar a acuerdo? Porque la defensividad no me va a ayudar a llegar a acuerdo, me va a ayudar solamente a defenderme, y el ponerme defensivo me va a mantener distante del otro, y lo que yo estoy tratando de esa instancia de conversar es acercarme. Entonces son a veces cosas como contrarias que hacemos, o sea, yo voy para allá, ya quiero conversar contigo, ¿no es cierto? Y tengo este tono, ¿no es cierto? Estoy enojado y estoy pensando bien lo que voy a hacer, tú me hablas y no te escucho. La actitud entonces lo dice todo. Lo distancio, y me distancio yo del otro de poder llegar a algún acuerdo. Entonces es muy importante entender que cuando estamos en conflicto probablemente nos vamos a poner a la defensiva y el ataque, y poder frenarnos al mismo tiempo, darme cuenta, leerme mis señales, poder leer las señales del otro y decir, mira, tú también te estás poniendo a la defensiva, ¿sabes qué?
tomémonos un tiempo, conversemos después, ¿no es cierto? Porque me estoy dando cuenta que no vamos a llegar a un acuerdo. Es importante como darse cuenta de mis señales y también a lo mejor si podemos ayudar al otro a que se entere de cómo está, poder decir, ya, démonos un ratito, ¿no es cierto? Y conversemos después, porque si no vamos a decir cosas hirientes y eso va a ir en escalada y de pronto después ya no vamos a estar arrepintiendo, disculpando por otras cosas por las que veníamos, entonces. Bueno, hay gente que escucha para responder y no para entender. Claro, y pasa mucho, hay gente que está escuchando para responder y no para entender. Y bueno, no necesariamente, bueno, en honor al tiempo, no necesariamente a veces los conflictos se resuelven, pero sí podemos escuchar la perspectiva del otro. Decir, bueno, sí, no estoy de acuerdo contigo, es tu forma de pensar, pero ahora ya sé cómo piensas y ahora tú ya sabes qué me pasa a mí con lo que tú dices. Y a lo mejor logramos entendernos, no estar de acuerdo, pero a lo mejor entendernos. Sí, algo muy importante que quizás como antes que nos vayamos es una frase súper potente que es como para poder comunicarse. Es como decir, en vez de decir tú me haces sentir mal, tú me hiciste sentir rabia, es como porque le ponemos mucha responsabilidad al otro y el otro se va a poner a la defensiva porque alguien no puede tener toda la responsabilidad de mi reacción. Acá claro, es como de mitad cómo y mitad. Yo me siento. Acá es mitad y mitad. Claro. Entonces podemos decir, mira, lo que tú dijiste me hace sentir mal, ¿no es cierto? O yo me siento mal con lo que tú me Claro, dices. entonces ahí dividimos la responsabilidad, entonces el otro, yo me hago responsable diciendo eso y también le adjudico algún nivel de responsabilidad al otro, pero tampoco le adjudico toda la responsabilidad. Entonces esas son cosas que pueden ayudar mucho a que el otro no se ponga a la defensiva. Es verdad, es verdad. Y son tips muy buenos para mantener el vínculo y vínculo sano entre familias. Sí. Carolina Vargas, ¿cómo te ubican ahí? Psicóloga de pareja y adultos, para que la gente que tenga sus dudas o quiera tomar alguna sesión contigo te pueda ubicar. Sí, mira, ahí en el Instagram @psicoterapia.raíz pueden encontrarme y ahí pueden ver toda la información, contenido, ahí pueden también reservar horas si necesitan, ¿no es cierto? Ahí está contestando siempre una persona atenta a consulta. En el caso del Instagram, ahí tienes vinculado, digamos. Sí, para reservarla ahorita, la dirección de la consulta. Perfecto. Igual les digo, está en edificio Obelisco, oficina 2002. Eso, ahí está el Instagram, sí. Psicoterapia.raíz. Sí. Así te ubican entonces, ya, para que la ubiquen a Carolina Vargas. Y ahí está la forma de comunicarse con ella en caso de que requieran de su orientación. Carolina, un gusto nuevamente. Hace rato no te veía, así que qué bueno verte y conversar contigo. Que te vaya muy bien. A ti igual, cuídate. Gracias, que tengas linda semana. Recuerde que a la vuelta tenemos actualización de noticias y se viene el Chifre Libre, así que no se vaya de la sintonía porque vamos y volvemos.